Bueno, y tendrá que ver con lo emocional, no sé, el doctor lo va a decir. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Dorita? Bienvenido. Bueno, Bienvenido gracias. al programa, siempre muy didáctico, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que siempre un gusto venir acá a tu programa. Bueno, gracias. Mientras podamos colaborar en lo que se pueda, o más que Claro, nada estos temas de salud que son tan en boga, porque bueno, son son muy comunes, comunes. ¿sí? Y claro, el tema de la gastritis, de las gastritis es una patología que nosotros vemos muy frecuentemente en el consultorio. Ujú. Más que nada uno que hace la parte de todo lo relacionado con el aparato digestivo, también la parte quirúrgica, que es más lo que hace uno, que es la parte de la cirugía relacionada también con el aparato digestivo. Y bueno, entonces uno en el consultorio ve mucho de estas patologías relacionadas principalmente con la parte gástrica, que yo te diría que quizás es la consulta más frecuente. Mm, Es la más frecuente. Muchas veces se confunde un poco lo que es un malestar gástrico, una acidez, con una gastritis propiamente dicha. Pero bueno, van todos de la mano, digamos, son patologías, y más en los tiempos que estamos viviendo, que por ahí la gente vive muy estresada, muy ansiosa, muy nerviosa. ujú. Entonces, repercute mucho en esto en el aparato digestivo. La alimentación también tiene mucho que ver, el ritmo de vida que uno lleva, los malos hábitos tanto sea como los hábitos tóxicos que mucha gente tiene, y a veces está muy relacionado con las situaciones de estrés, Ujú. el consumo de alcoholismo, el consumo de drogas, el consumo del tabaquismo. Entonces todo eso repercute y afecta al aparato digestivo. Y bueno, y una de las patologías tan frecuentes que vemos es la gastritis aguda. La gastritis viene a ser una inflamación del estómago. Todo Ajá, término, ya lo terminado en itis, habla de sí. inflamación. Ujú. Gastritis, inflamación del estómago. Ajá, Diverticulitis, inflamación de los divertículos. Apendicitis, del apéndice. claro. Acá al hablar de gastritis estamos hablando de una inflamación de la mucosa gástrica en realidad, que es Ajá, el revestimiento interno del estómago, que ujú, se inflama y provoca dolor, ujú. provoca síntomas como el ardor en la boca del estómago, que viene a Sí. ser el epigastrio, el dolor epigástrico que se conoce comúnmente. Produce esa sensación de quemazón, Mm, de ardor, de a veces un dolor muy intenso, a veces puede dar una sintomatología muy vaga, o sea, no necesariamente los síntomas son siempre los mismos. Hay gente que por ahí tiene síntomas muy inespecíficos, y que padece gastritis, por eso no hay un síntoma determinante. sí, ¿y cuándo la acidez pasa a ser gastritis? Bueno, la acidez, a veces una persona puede padecer de acidez y no tener gastritis. Ah, Entonces, cuando hay una hipersecreción, se secreta mucho ácido en el estómago, o la persona a veces por consumo de AINES, de antiinflamatorios, o porque salió una noche y hizo un desorden alimenticio, o tomó muchísimo alcohol, entonces luego anda con acidez, con dolor de estómago. Esa es una situación aguda que no ujú, necesariamente significa que está con una gastritis. ujú, Ya la gastritis habla de una inflamación del estómago, que muchas veces es crónica, que ya persiste mucho tiempo, que da síntomas muy vagos, porque muchas veces son personas que hay días que están con síntomas, otros días no tanto, entonces va variando la sintomatología en función de lo que comen también, porque ya tienen un estómago lastimado. La ajá, gastritis habla de una lesión de la mucosa del estómago. mm, Entonces son personas que viven molestas, que viven con dolores, que tienen problemas con la digestión, ujú, y ya en forma crónica, que van probando distintos medicamentos protectores gástricos. Entonces por ahí un tiempo andan bien, después vuelven a recurrir nuevamente con la sintomatología, y nunca terminan de resolverlo al ujú. problema, nunca terminan de curarse de este problema. Entonces se torna ya crónico.
Y bueno, ya es cuando uno, el médico, y ya tiene que comenzar a investigar la causa que lo está provocando. Por Claro. eso es distinto una persona que tuvo un episodio de acidez, Sí, de ardor por algún desarreglo claro. alimenticio, a la persona que ya convive con estos síntomas de malestar. ¿Cómo se puede determinar una gastritis? Bueno, la gastritis, primero, digamos, en la consulta el médico obviamente tiene que ver bien los síntomas que padece esta persona, los antecedentes que tiene esta persona, si es una consumidora de antiinflamatorios, una persona que es bebedora de alcohol, si es tabaquista, o sea, hay muchos indicios que nos van llevando hacia el diagnóstico y finalmente el diagnóstico de gastritis se hace por endoscopía digestiva alta, o Sí. VEDA, que se conoce Ujú. normalmente, una videoendoscopía, en la que se hace realmente ahí el diagnóstico exacto de la gastritis. Porque no hay que olvidar que la principal causa de gastritis es una bacteria que es el Helicobacter pylori. Esa Sí. es la, yo te diría que aproximadamente el 90% de las causas de gastritis están provocadas por esta bacteria Ujú. que fue descubierta por dos investigadores australianos que a causa de haber descubierto esta bacteria recibieron el premio Nobel en Ujú. el creo que 1994 aproximadamente. Porque bueno, descubrieron que esta bacteria era la causante de esta famosa gastritis crónica, este, que a la vez lleva a la úlcera gástrica, la úlcera péptica, y bueno, y que después puede terminar produciendo hasta cáncer gástrico. Claro. Ahora, esa bacteria, el Helicobacter pylori, Sí. ¿se puede curar, sanar o no? Sí, el Helicobacter pylori se trata con antibióticos y se puede curar. Aproximadamente se calcula que un 50% de la población tiene el Helicobacter pylori. Ujú. Y bueno, muchas personas tienen el Helicobacter pylori y no tienen síntomas, entonces son Mm. asintomáticos, no se les diagnostica la presencia de esta bacteria. Pero es cierto que con el tiempo el Helicobacter pylori puede llevar a lo que te comentaba anteriormente, a lo que es una gastritis crónica, que es Ujú. un factor de riesgo para cáncer gástrico. Por eso Ujú. hoy el Helicobacter pylori es un causante tipo 1 que ya está digamos, clasificado así por la Organización Mundial de la Salud como causante de cáncer. Ujú. Así como tenemos el tabaquismo causante de Claro. Ah. cáncer, ciertos tóxicos, bueno, el Ujú. Helicobacter pylori está demostrado que es generalmente todos los cánceres gástricos, Ujú. más del 90% están asociados al Helicobacter pylori. O Ujú. sea que es una forma también de prevenir el cáncer, Claro, tratar el Helicobacter pylori, claro. que digamos sería la complicación quizá más grave dentro de las complicaciones que puede traer Sí. esta bacteria. Ujú. Pero hay otras complicaciones como la úlcera péptica, que Sí. es la úlcera en el estómago, o la úlcera en el duodeno, que es la Ujú. primera porción del intestino delgado, Ujú. este, que puede provocar la úlcera es como si fuera Una una lastimadura. lastimadura que se produce en la pared del estómago Mm. o del intestino, que puede traer consecuencias muy graves. Porque la úlcera, bueno, además del dolor, que produce un dolor muy intenso, muy exquisito, muy puntual, porque la Ujú. persona cuando está con la úlcera hasta se identifica el punto donde le duele. No es como la gastritis que por ahí es un cuadro más difuso, más inespecífico. La úlcera es un dolor muy puntual, muy intenso generalmente, y la complicación principal de la úlcera es la hemorragia, porque Ujú. las úlceras pueden sangrar, entonces hay gente que por ahí va de cuerpo negro con sangre, Mm. entonces que es lo que se llama melena, porque la úlcera sangra y esa Ujú. sangre pasa por el mezclado con la materia fecal. Cuando la persona la elimina es una materia fecal negra porque es una Ujú. sangre que se fue digiriendo. Entonces esto habla de que, o muchas veces padecen anemia, gente Ujú. que padece una anemia crónica porque es una úlcera que va sangrando Claro, lentamente. Entonces por eso muchas veces a las personas con anemia se las estudia para descartar justamente la presencia de una úlcera claro. en el estómago.
Y otra de las complicaciones graves de la úlcera es la perforación. Sí. O sea, una úlcera se puede perforar, entonces se perfora hacia la cavidad abdominal y todo ese contenido ácido que tiene el estómago adentro, porque el estómago, el líquido del estómago es bien ácido, y ese ácido sale a la cavidad abdominal y lesiona el resto, quema el resto de los órganos, de los intestinos, de los órganos de la cavidad abdominal, provocando una peritonitis, que es un cuadro grave y que puede llegar a ser mortal si no es tratado a tiempo. ¿Las úlceras se operan? No, las úlceras se operan anteriormente sí, cuando no existía el tratamiento que existe ahora. La úlcera se operaba, se hacía lo que se llaman las vagotomías, que eran cirugías en las que se seccionaban los nervios del estómago. Entonces, porque no existía no existía la medicación que existe actualmente, Claro. que es una medicación muy efectiva y muy buena, y que hoy por hoy es muy raro tener que llegar a operar úlceras complicadas, porque normalmente con la medicación que hay y con el descubrimiento del Helicobacter pylori, que es el principal causante de úlcera, hoy se trata antes de que llegue a producirse la úlcera. Entonces hoy es muy raro llegar a la cirugía. La cirugía normalmente que nosotros realizamos por úlcera son principalmente por úlceras perforadas, que el paciente ya se perforó la úlcera y requiere cirugía, o cuando a veces son úlceras sangrantes, hemorragias muy intensas, porque hoy por hoy las hemorragias de úlcera hasta se pueden tratar endoscópicamente, sin necesidad de llegar a una cirugía. Entonces se coagula el vasito por el mismo método de la endoscopía, sin tener que hacer una cirugía en la que hay que hacer a cielo abierto, abrir el abdomen. Entonces normalmente hoy se trata... lo que uno intenta, digamos, es prevenir llegar a la complicación de la úlcera. Claro. Por eso es tan importante que el paciente, cuando comienza con síntomas, consulte al médico para justamente hacer diagnóstico de esta úlcera y no esperar hasta que la úlcera se complica, se perfora, empieza a sangrar, porque generalmente da síntomas la úlcera previamente, no es que de repente nunca tuvo síntomas y aparece de golpe. Ya es una persona que viene con problemas digestivos, con intolerancia, con dolores crónicos, generalmente tiene un antecedente importante, como es el que te comentaba antes, o personas que son bebedoras, o que toman, porque el alcohol es un irritante de la mucosa y un factor de riesgo para úlcera. El tabaco es otro de los factores de riesgo, alto factor para úlcera. Y bueno, obviamente todo el consumo de drogas, el consumo de antiinflamatorios. Hay mucha gente que se automedica y toma muchos antiinflamatorios, los famosos AINES, que son antiinflamatorios que justamente lesionan la mucosa del estómago. Estamos hablando del ibuprofeno, del diclofenac, del piroxicam, del ketorolac, todos estos antiinflamatorios terminan lesionando con el tiempo la mucosa. Por eso es tan importante no automedicarse. Porque tarde o temprano la aspirina es otra causa también de hemorragia digestiva. Pablo, y cuando hay reflujo, es decir, uno repite la comida, no sé, ¿se llama reflujo? Sí. Ahí El reflujo es cuando el líquido intestinal, normalmente en el estómago, como te comentaba antes, el estómago tiene líquido, un líquido ácido, es el ácido clorhídrico. Entonces, el estómago tiene un líquido que tiene un pH muy bajo, significa que es muy ácido. El esófago no está preparado para esa acidez. Cuando el líquido del estómago refluye hacia el esófago, lesiona la mucosa, lesiona la pared del esófago. ¿Por qué? Porque el esófago no está preparado para esa acidez, ese líquido tan ácido. Entonces existe una válvula, que es como si fuera una válvula, que es un esfínter, que separa el esófago del estómago y evita que el contenido del estómago vuelva hacia el esófago. Entonces, cuando ese esfínter no está trabajando bien, que es funciona como de válvula, que impide el reflujo,
Entonces, el líquido del estómago sube hacia el esófago y eso provoca reflujo. Entonces, eso es la sensación de quemazón que a veces refieren los pacientes cuando tienen reflujo, que les quema la zona del tórax, que sienten un líquido amargo que les sube a la garganta, que les irrita la garganta porque les provoca tos, les puede provocar hasta neumonías porque ese líquido puede pasar al aparato respiratorio, hacer microaspiraciones. Durante la noche muchas veces empiezan a toser porque ese líquido refluye. Entonces quema todo el esófago, provoca una esofagitis y termina provocando a veces cuadros bastante graves que hasta también pueden predisponer al cáncer esofágico, porque terminan produciendo una estenosis de esófago, un esófago de Barrett, que se llama, que es una alteración del epitelio esofágico, que puede terminar derivando hasta en un cáncer. Por eso es tan importante prevenir y tratar cuando uno está con estos síntomas. ¿Y esto tiene que ver con la hernia de hiato que se habla tanto? Sí, la hernia de hiato no necesariamente el hecho de que haya una hernia de hiato significa que va a haber reflujo. Puede una persona tener hernia de hiato y no tener reflujo, no tener enfermedad, se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es cuando ese ácido pasa al estómago, al esófago, lo quema, produce lesiones y produce síntomas. Sí. Una persona puede tener hernia de hiato y no necesariamente tener reflujo, porque el esfínter sigue funcionando bien, entonces no hay reflujo. Pero generalmente muchas veces está asociada la hernia de hiato con el reflujo, por una cuestión de presiones y demás. Entonces, por eso las personas muchas veces cuando te dicen tengo hernia de hiato, bueno, pueden tener hernia de hiato, pero si no hay reflujo no es problema, no es que no hay que tratarla, porque es una hernia de hiato asintomática que no necesita tratamiento y mucha gente convive toda su vida con la hernia de hiato y no pasa absolutamente nada. El problema es cuando esa hernia de hiato está asociada a una enfermedad de reflujo. Claro. Entonces ahí ya es otro tema, ya es un tema más delicado porque hay que tratarlo. Y lo que me decís que puede provocar una neumonía por la tos. Claro, exactamente. Hay personas que por ahí van al neumonólogo creyendo que el problema es respiratorio, es de las vías respiratorias, y bueno, el neumonólogo lo estudia, le hace todos los estudios respiratorios y bueno, el problema termina viniendo de un problema digestivo, no de un problema respiratorio. Entonces uno tratando el reflujo soluciona el problema respiratorio. Pablo, ¿y todo esto que vos nos hablaste, estas enfermedades, se pueden prevenir? Bueno, se pueden prevenir porque lo que hay que buscar es la causa, cuál es el causante de esta enfermedad. Entonces, nosotros identificando la causa, vamos a poder prevenirla y tratarla. Si nosotros estamos hablando que la primera causa de todo esto es el Helicobacter pylori, esta famosa bacteria, y bueno, justamente tratando el Helicobacter pylori vamos a prevenir la gastritis, la esofagitis, la úlcera, el cáncer gástrico. Entonces, por eso es tan importante identificar la causa. Si hablamos que el 50% de la población tiene Helicobacter pylori, que es un número grande, o sea, la mitad de la población padece esta bacteria, pero bueno, muchas veces es asintomática. Pero la persona cuando ya comienza con síntomas, y que son esos síntomas que yo te digo, que son crónicos, que no con un omeprazol o con un pantoprazol los va a solucionar, toman la medicación y sigue, y tiene que hacerse un estudio para detectar si presenta Helicobacter pylori o no. Entonces, de esta forma prevendría la gastritis y todas las patologías que te nombré anteriormente. Y la otra forma de prevenir todo esto es evitando el exceso de alcohol, suprimiendo el tabaquismo y todas las medicaciones, obviamente, el consumo de drogas, el consumo de antiinflamatorios, que es la segunda causa después del Helicobacter pylori, la automedicación tanto sea antiinflamatorios, corticoides, toda esa medicación que habíamos dicho que era otra de las causas, y después el hábito, la dieta saludable, o sea, el hábito de vida es muy importante, los hábitos saludables, el alimentarse bien, correctamente, para no agredir al estómago, para no producir hiperacidez, para justamente evitar todas estas, la actividad física. La actividad física es muy importante, también porque ayuda al vaciado gástrico, que es otra de las cosas importantes, porque la alimentación, cuando uno come mucho, el estómago se llena de alimentos, el estómago puede
hasta 4 litros porque sirve de almacenamiento también el estómago. Entonces, cuando hay mucho alimento en el estómago, eso genera más hipersecreción de ácido. Entonces es otra de las... Por eso lo recomendable es no comer grandes cantidades, comer varias veces en el día, justamente para prevenir esto, de que el estómago se llene y esté repleto de alimentos. Comer varias veces en el día, tratar de no comer inmediatamente antes de irse a dormir. Es preferible comer y dejar por lo menos pasar unas 2 horas antes de irse a dormir. Las personas que tienen, más que nada las personas que tienen síntomas de reflujos, que muchas veces le queda el alimento en el estómago y se van a dormir, y por la misma posición el estómago refluye ese líquido hacia el esófago. Claro. Por eso muchas veces precisan ponerle tacos a los pies de la cama, perdón, a la cabecera de la cama, justamente por una cuestión de gravedad, para evitar que el líquido vuelva del estómago hacia el esófago. Sí, sí. Y la gente que presenta hinchazón, puede ser una sintomatología también de todo esto que estamos hablando. Sí, porque es una distensión del estómago. O sea, la hinchazón famosa es lo que nosotros decimos la distensión. Que la distensión puede ser causada por distensión gástrica, puede ser también por otra patología intestinal, un colon irritable, otra cosa. Claro. Es por lo que yo te decía que por ahí son muy inespecíficos a veces los síntomas de gastritis. Claro. Pero sí, produce lo que se llaman dispepsias, que es un desorden, o sea, una alteración en la digestión de los alimentos. Entonces uno come, se siente pesado, se siente como que la comida no le bajó, como que se siente hinchado. Son síntomas bien inespecíficos que están asociados a la gastritis muchas veces, porque la pared gástrica no se contrae adecuadamente a causa de la inflamación. Claro. Entonces no trabaja el estómago como debiera trabajar, porque la función del estómago justamente es la de propulsar el alimento, la de digerir los alimentos, de hacer como es digerir las proteínas, la de el ácido clorhídrico justamente lo que hace es actúa sobre ese alimento para ir digiriéndolo, que es el primer paso. Luego pasa al intestino y va pasando las otras etapas de digestión el alimento y de absorción de nutrientes. Sí, y comer tranquilos, ¿no? Porque vos mencionabas el estrés. Si estoy nervioso y como, ahí ya también. Claro, lo que pasa es que eso es fundamental. Todo el mecanismo de la alimentación, de masticar bien la comida, siempre cuanto más mastica uno la comida, mejor es, porque más triturada le da, digamos, menos trabajo al estómago después y al aparato digestivo. Por eso es tan importante triturar bien la comida, masticar bien, comer lento, entonces no llevarse trozos grandes o tragarse trozos grandes, porque después eso va a costar más para digerirlos. Después, obviamente, no comer estresado, no comer apurado. El momento de la alimentación tiene que ser un momento de relajación, digamos, que se disfrute y que se coma conscientemente, porque muchas veces uno está comiendo y haciendo otra cosa y ni está pensando en lo que come. Entonces todo eso tiene mucho que ver y afecta en la digestión. Bueno, creo que hemos podido ayudar a mucha gente en esto de hacer prevención y de que, bueno, bajar un poco de decibeles y hacer esto dietético, higiénico-dietético, ¿no? Dietético. Así se le llama. Sí, tal cual. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu explicación. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, siempre disponible cuando lo desees. Bueno, muchas gracias. Bueno, a vos. Lo despedimos al doctor Pablo Rolandelli, cirujano general. Consúltelo si tiene algún problema porque seguramente la va a ayudar a sobrellevar este tema de la acidez, la gastritis y todos los temas que trató.